Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, bienvenidos entonces ahora sí de manera oficial al curso de psicología, ¿bien? En la parte introductoria habíamos mandado saludos a todos los jóvenes aquí presentes y bueno, ya les estaba comentando que íbamos a hablar primero un ratito, ¿no? Aunque sea al respecto de las reglas necesarias para podernos, digamos, adecuar a esta plataforma virtual, ¿no? Que todos vamos a utilizar, que es el Teams. Bien chicos, a ver, mira, para empezar, ¿por dónde podríamos iniciar? Sobre todo, los profesores reportan que hay mayores dificultades de vez en cuando con respecto a la comprensión del alumno, de cómo funciona todo ello, es con el uso del chat. ¿Bien? O sea, ¿cómo es que debemos de utilizar el chat de manera productiva? Lady, Julio, Natalie. Escuchen. Partamos de lo que sucede en un salón de clases regular y el uso de la palabra en un salón de clases regular. Mientras el profesor explica lo que debería darse, ¿no? En toda clase, en toda, ¿no? sesión académica, es pues que el alumno se mantenga concentrado, se mantenga escuchando lo que el profesor está diciendo. Si entre alumnos comienzan a discrepar, por ejemplo, y si es que comienza a haber cierto intercambio de contenido, ¿qué es lo que se estaría generando, Michelle? Se estaría generando, bien, desorden, ¿verdad? Se estaría generando ruido al interior de la clase. O sea, te pongo en el siguiente caso. Por ejemplo, ¿sí? Juancito Pérez, ¿bien? Hace un comentario al respecto de lo que el profesor dice. ¿Bien? Ok. Y ese comentario, ¿sí? Por ahí quizás, ¿bien? Es tomado de mala manera por Carlitos Estrada, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, comienza a haber un intercambio entre ellos. Imagínate que sea en el salón, ¿no? Entonces, bueno, el profesor está hablando, por ejemplo, de las bases biológicas de la conducta y de pronto Carlos piensa que eso no es así o quizás hace un comentario quizás chistoso según su perspectiva. Entonces, el otro le responde y el otro se mete y, pum, pum, y comienza pues a generarse una bola de nieve. Ya, eso debe ser cortado desde raíz en un salón de clases, evidentemente. Ahora, lo mismo sucede en el chat. O sea, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener quizás por ahí que se quieran intentar responder entre ustedes, pero eso no es lo más adecuado. ¿Ya chicos? ¿Ven? Eso no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque al comenzarse a responder entre ustedes, ¿no? Por ejemplo, no sé, uno está muy de acuerdo, otro está quizás en desacuerdo, o uno dice, ajaja, qué estupidez. Entonces, uno, no se va a entender para quién ya está yendo el mensaje, y dos, dicho sea de paso, el chat es para que tú hables conmigo, te expreses hacia mí. Por lo que la conclusión que se sigue de esto es que todo mensaje que yo vea aquí en el chat, jóvenes, va a ser, escúchame, va a ser interpretado como si fuera dirigido hacia mi persona. ¿Bien? Entonces, desde la primera clase estoy diciendo nada que no, profe, yo le dije a mi compañero, ¿no? Por favor, hay que moderarse en eso. Claro, las preguntas evidentemente están bienvenidas. La participación por parte de ustedes es algo que yo voy a ir buscando, pues yo les voy a preguntar y las respuestas deben ser respuestas en todo caso hacia mi persona. Por eso dice acá bien grande, el uso del chat solo es para comunicarse con el profesor. Mira, no todos tienen la misma velocidad de conexión. Si tú compartes, por ejemplo, una imagen, un meme, peor aún, un GIF o un extracto de un video, eso va a generar que se le lajee la conexión al compañero. ¿Sí? Eso también es importante, ¿ya? Solamente texto nada más. Incluso a veces algunos contextos todavía tienen, profe, ¿no? Ya mucho, ¿no? A veces se me lentea, dice en la máquina. Ya, bueno, por eso es que evitemos, ¿bien? Poner cosas que no sean texto, imágenes, GIF, salvo que sean muy, muy pertinentes, pero excesivamente pertinentes, ¿no? Que sea un gráfico que por ahí necesitemos para explicar algo, pero bueno, para eso está la diapositiva y yo traigo los gráficos. Entonces, no habría motivo por el cual tú tendrías que compartir eso, ¿bien? Entonces, el punto del chat ya está solucionado. Espero, chicos, que haya quedado claro. Como se dice, cuentas claras, amistades largas. Ahora, justamente, vamos a ver que van a surgir preguntas. Evidentemente, el curso de psicología, filosofía, tiene pues, digamos, bastante de curioso, está bastante relacionado con lo que somos como personas, ¿no? Con la vida cotidiana. Y eso va a generar curiosidad por parte del alumno. Yo lo sé, pero hay que aprender a diferenciar algo, ¿ya? Lo importante de lo interesante. O sea, lo interesante puede ser aquello que quizás, pucha, puede generar pues por parte, ¿no? del alumno así que se quiera quedar escuchando eso, ¿bien? Pero quizás no le va a ser tan útil para su examen de admisión. O sea, aquí es preparación para el examen de admisión. Mira, te pongo una diferencia así muy, muy marcada y bastante obvia de algo que es interesante, de algo que es importante. Y quizás por eso es que tú estás acá, ¿bien? Y no postulas de frente a la universidad saliendo del colegio. ¿Por qué? Porque a veces en el colegio, el profesor, con tal de mantener calmado al alumno, se pone a contar cosas, por ejemplo, de su vida personal. Claro, es muy interesante, ¿no? Escuchar el chismecito,
de que el profesor se está divorciando de su esposa, ¿no? Y cómo le va en el divorcio y cómo va la pelea por sus hijos y todo. Pero al final de cuentas, eso te ayudará, pues, como transmisión conceptual, eso te ayudará para una cuestión de tipo académico. No, porque eso no te va a venir en el examen, pues. Entonces, justamente las preguntas deben ser referente a ello, ¿sí? Referente a ello, al concepto que estemos transmitiendo. Otro, yo soy una persona que le gusta utilizar bastante, pero bastante los ejemplos, o sea, relacionar los conceptos con cuestiones de la vida cotidiana, de la vida diaria. Hay que comprender algo, chicos. Hay que comprender que los ejemplos son eso, ejemplos. Entonces, no hay que centrarnos sobre aspectos particulares, tangenciales, secundarios del ejemplo que el profesor esté realizando. ¿Bien? Por ejemplo, te estoy hablando de bases biológicas de la conducta. Te digo que hay conductas predeterminadas, como los actos reflejos por parte del sujeto, ¿no? Y que te digo, por ejemplo, los leones, ¿bien? Instintivamente son carnívoros. ¿Ya? Y luego sigo, ¿no? Pero luego alguien levanta la mano y dice, pero profesor, yo vi que un león estaba comiendo pasto, por lo tanto, no son, no fastidies, pues. La ciencia se basa en regularidades, ¿no? O sea, son cuestiones tangenciales, ¿no? Es muy secundarias, no estoy hablando al respecto de una conducta predeterminada y pongo un ejemplo y tú vas a dar supuestamente, ¿no?, una refutación, porque no lo es una, entre comillas, refutación sobre ese ejemplo y pues se desvirtúa, se pierde, ¿bien? Se pierde el sentido de la clase, ¿bien? O estoy hablando, por ejemplo, al respecto de la inteligencia, ¿no? Y pone un comentario, ¿no? O una pregunta del tipo, yo he recibido esa pregunta, ¿no? Eso que te acabo de decir, yo lo he vivido, pues por eso lo pongo. Y, por ejemplo, en ciclo verano, ¿no? Me pregunta, profesor, ¿y por qué Homero Simpson es estúpido? ¿O por qué Homero Simpson es de bajo cociente intelectual? Ah, bueno, mira, según la propia serie, eso es producto de que tiene un crayón en el cerebro, pero, o sea, ¿eso qué tiene que ver con el concepto que yo estoy transmitiendo en ese momento, ¿no? O sea, hay que hacer las preguntas justamente que sean pertinentes a lo que se está explicando. Poco a poco con el tiempo te vas a ir dando cuenta de cómo es que esto funciona, pues, ¿no? Bien, pero eso es poco a poco, ¿sí? Pero digo que hay que apuntar a ello. Bien, ahora vamos justamente a un orden sobre las consultas de conectividad, porque ya debe haberles pasado, ¿bien? Si no es conmigo, quizás con otro profesor, que tienen alguna consulta del tipo de, profe, no se escucha, ¿no? O profe, está compartiendo pantalla, profe, no veo. ¿No? Mira, informática básica, creo que tu generación y la mía son considerados pues como nativos digitales, ¿verdad? Ustedes son centennials, los llamados zoomers, y bueno, en mi caso yo soy millennial, ¿no? Entonces, creo que de tecnología, digamos, al menos, ¿no? Si hay algo que manejamos es eso. Pero muchas personas creen que tienen conocimiento al respecto cuando no es así a veces. Te pongo, por ejemplo, este esquema. Algunos dicen, ¿no? Si yo no lo veo, es culpa del profesor. Mira, una relación, un esquema básico de cómo funciona una transmisión de contenido, un streaming, si quieres decirle, es esta, pues. Este de acá es el lugar de origen. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? La computadora de donde sale, bien, el contenido que estoy transmitiendo, ¿no? Mi PC, que está conectado a la línea de mi casa, ¿ok? Mira, lo que sucede es lo siguiente. Si la conexión de red que yo tengo está bien en la computadora y el audio, todo está bien, ¿bien? Evidentemente la señal va a salir de manera correcta. Pero ¿qué puede pasar en el camino? Puede pasar lo que se conoce a nivel técnico como pérdida de paquetes. O sea, profe, que salga bien desde mi casa, a uno le llegue excelente, porque justamente su conectividad no tiene ningún problema, a otro le llegue bien, no tan bien, pero bien, a otro quizás le llegue un poco menos, a otro sí le llegue excelente y a otro de plano no le llegue. ¿Por qué? Porque se perdió en el camino. Entonces, a lo que voy. Si alguien por ahí, ¿no?, pregunta o dice, profe, no escucho bien, y hay compañeros que sí están escuchando bien, significa que específicamente la falla no estará en el sistema del profesor. ¿Por qué? Porque es imposible que de mi computadora salga mala señal, o sea, que de mi casa ya salga mala señal y a alguien le llegue bien. O sea, ¿cómo va a salir de mi casa bien y va a llegar, cómo va a salir de mi casa mal y va a llegar bien al otro lado? Es técnicamente imposible. Ahora, no digo que yo nunca, o sea, que nunca pueda tener problemas, porque al final la red no la controlo yo. Si de mi casa sale mal la señal, ¿qué es lo que va a pasar?
que absolutamente a todos les va a llegar mal, pues. Entonces, ahí sí es un problema generalizado. O sea, si todos no me escuchan, es por una cuestión de que no está llegando la señal porque ni siquiera está siendo bien transmitida. Es como que, por ejemplo, ¿no? Yo apago el micro, mira, y sigo hablando. Y absolutamente nadie ha escuchado lo que he dicho. ¿Por qué? Porque está apagado mi micro. ¿Bien? Entonces, si de mi casa sale bien, como te digo, al 90% le llegará bien y lamentablemente un 10% por ahí puede que tenga alguna falla por su conexión. Pero si del lugar de origen de la transmisión ya la señal sale mal, les va a llegar mal a todos. Y ha pasado, ¿bien? Me ha pasado algunas veces, ¿no? Que la clásica choristar ataca. Entonces, eso es una cuestión de orden no solamente válida para mi curso, sino para el resto de profesores. El ejercicio que yo hago, mira, y vas a decir, profe, ¿por qué hablo tanto de esto, no? Es porque es mejor ordenarlo ahorita que esperar el momento, ¿bien? Porque se genera mucho caos. Por ejemplo, alguien pone así, y no está mala, no está mal que tú digas para confirmar, ¿no? Ya, por ejemplo, no pone así, profesor no escucha. Entonces, lo que se debería hacer en ese caso, lo que he experimentado que funciona bastante, en vez de que el resto ponga, sí, no, yo sí escucho, no, yo tampoco, o yo sí, simplemente es lo siguiente. Si están de acuerdo con que no se escucha, si están de acuerdo con que no se escucha, le darán me gusta, ¿no? Están de acuerdo con ese comentario. Y si no están de acuerdo porque ellos sí escuchan, le darán me asombra, ¿no? De esa manera ya yo sé a cuánto sí le llega bien, a cuánto le llega mal, ¿bien? Solamente es una cuestión práctica nada más, pero que créeme que puede salvar muchísimo tiempo y puede evitar caos, puede evitar desorden. Ya eso lo sabemos los profes porque ya tenemos cierta experiencia dictando de manera virtual, pues no es la primera vez que esto está, no es la primera vez que ocurriría. Bien, jóvenes, entonces hemos dado, bien, hemos puesto acá cuáles son las reglas que tenemos que seguir, ¿ok? Ah, y una última cuestión. Si ahora, chicos, porque nunca se sabe, bien, cualquier contingencia ocurriera, bien, por ahí quizás haya una discrepancia entre ustedes, ¿no? ¿Qué sé yo, no? Aparece, por ejemplo, bien, aparece, a ver, Carlos, ¿no? Y amenaza de muerte a José Eduardo. Entonces, cualquier discrepancia que haya, ¿sí? Voy a tener que solucionarla según, uno, los estatutos de la academia, dos, el código civil vigente, y por última instancia ya la carta magna, ¿no? Pero según las reglas que para ese punto específico se apliquen, sea lo que sea a nivel técnico, sea a nivel de comportamiento, sea a nivel de conceptos o lo que fuere. Bien, chicos, nada más hasta aquí con las reglas. Ahora nos vamos, ahora sí, entrando poquito a poquito, bien, poquito a poquito, a ver qué cosas son los objetivos, ¿ya? Con respecto a los objetivos, ahora sí es lo que yo quiero lograr con ustedes, es la meta que yo me he propuesto para con ustedes. Comenzamos, ¿sí? Con que ustedes deberían, por ser módulo básico, aprender justamente los conceptos iniciales del curso. No solamente los conceptos iniciales, sino cuál es la manera más eficiente para estudiar cada tema, o cuál es la manera más eficiente para estudiar cada concepto. Por ejemplo, hay partes de la teoría en psicología que son netamente memorísticas. Por ejemplo, en la clase número 4 de desarrollo humano, las etapas de la vida humana, los rangos de edad, simplemente es memoria, ¿no? Por ejemplo, de adolescencia, de los 11 hasta los 20, juventud, tal, son rangos. Entonces yo te digo, esto de acá, aprende todo de manera memorística. Pero hay muchos conceptos que te los voy a enseñar, quizás con mnemotecnias, bien, quizás te digo, esto de acá se aprende mejor relacionándolo con un aspecto de la vida cotidiana, esto de acá se aprende mejor de una u otra manera. Entonces, no solamente es que aprendas el concepto, sino también la mejor manera de manejar dicho concepto. Ese es mi primer objetivo. El segundo es que tú comiences, bien, a analizar en base a los contenidos que yo te voy a transmitir en las clases. ¿Por qué? Y acá ya vamos un poquito, ¿no? Ya ingresando pues al tema, ¿no? Al tema justamente de psicología. Porque el examen moderno, digamos, ¿sí? Específicamente el de San Marcos, el ciclo se llama San Marcos, ya, yo sé, pero hay gente que se prepara para otras universidades, ¿no? Callao, probablemente Villarreal o particulares, normal, pero ya todos los exámenes se están moviendo hacia esa estructura. Y los exámenes ahora ya no son dateros como antes, sino que siguen el esquema DECO. A ver, primera pregunta para que la participación de los alumnos aflore. ¿Qué significa eso de ahí, del examen DECO? ¿Qué significará eso del examen DECO? A ver, ¿alguien acá que lo sepa? ¿Alguien acá que sepa qué significa eso de ahí específicamente? Vamos, chicos. ¿Bien?
sabrán qué significa DECO. Alguien, ¿sí? Desarrollo, cerca, Carlos, muy cerca. Agüita, a ver. Desarrollo cognitivo, cerca. Destrezas cognitivas, ahí está. Carlos mete el centro y José mete el gol, ¿no? Claro que sí. Ahí está Esther, claro que sí. La prueba ECO justamente nos mide destrezas cognitivas. Bien. Profesor, ¿qué son las destrezas cognitivas? Digamos, habilidades mentales. Una destreza cognitiva es una habilidad del pensamiento, del sistema cognitivo, justamente, que más adelante ya te voy a explicar cómo funciona y todo, ¿no? Pero para entendernos ahorita, ¿bien? Son operaciones de la mente, tales como, por ejemplo, el razonamiento, como el análisis, como la inferencia. Si ustedes revisan los últimos exámenes de San Marcos, para quienes postulan a San Marcos, y también de sus universidades a las que vayan, te das cuenta que ya no es la pregunta latera. O sea, ya no te preguntan algo del tipo, por ejemplo, a ver, el psicólogo fundador del conductismo fue A. Pavlov, B. Watson, C. Skinner, D. Freud. Ya no te preguntan así, ya de directo. O sea, ya no te preguntan solamente cosas que sean de carácter memorístico, no, sino que te piden que tú realices un análisis. Pero el análisis que tienes que realizar lo haces en base a los conceptos que has aprendido. ¿Bien? Eso es importante, el análisis en base a los conceptos que has aprendido. A ver, te pongo un ejemplo que es bastante inferible, o sea, cualquier persona incluso sin llevar preparación previa lo podría pues de alguna manera sacar, ¿no? Dándose cuenta simplemente por lógica, ¿no? Pero bueno, así, pero mucho más, digamos, especializado vendrá pues como pregunta. Mira, te pongo el siguiente caso. A ver, imaginando, ¿ya?, que un niño se tire en la calle, ¿ya?, a pedir una golosina, un chocolate, y su mamá lo ve llorando y le compra el chocolate para que no llore. Según el condicionamiento operante de Skinner, diría la pregunta, según el condicionamiento operante de Skinner, bien, la madre, al hacer eso, va a provocar que, dos puntos, A, la conducta de llorar del niño ante una situación similar aumente. B, el niño deje de llorar y nunca llore cuando quiera un chocolate, por ejemplo. D, no, perdón, C, un trauma en el niño. Y D, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? A ver, la represión de un motivo inconsciente, por ejemplo. Ya, es obvio, ¿no? Es obvio que la respuesta sería avión en ese caso, Manuel. Muy bien, es obvio que la respuesta sería avión. Pero, ya si es que yo te pregunto algo, bien, el esquema, por ejemplo, de reforzamiento es, ya, reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, o sea, A, reforzamiento positivo, B, reforzamiento negativo, C, castigo positivo, D, castigo negativo. Entonces, si tú no sabes qué concepto estoy utilizando, o qué significa cada concepto, qué es el castigo positivo, qué es el castigo negativo, qué es el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo, ahí ya qué vas a marcar. ¿Te das cuenta? Tú tienes que saber primero el dato, qué es cada uno, y recién en base al dato analizar el caso que te están dando. Así funciona, ¿ya? Así funciona cuando necesitas el examen de destrezas cognitivas. O sea, no es solamente memorístico nada más, ¿bien? No es solamente memorístico. No, en ese caso, Ángelo es reforzamiento, ¿bien?, positivo de la acción, porque le está dando un estímulo que para el niño es agradable, ¿bien? Entonces, bueno, por ahí fácil te han enseñado Skinner, pero habría que hacerle ese pequeño ajuste, ¿no? Ya, profe. Entonces, por eso, bien, es que es importante el análisis, ¿sí? Por eso es que también es importante ponerte casos, ¿bien?, tipo de la vida real, ¿no?, donde el concepto se pueda evidenciar, ¿bien? Y ya finalizo esta parte de la introducción hablando al respecto de qué cosa es el potencial humanístico, ¿no?, y cómo comenzar a utilizarlo. Diríamos que si nosotros los profesores dividimos los cursos, es simplemente por una cuestión práctica, por una cuestión pedagógica. O sea, al final todas las ramas del conocimiento están interrelacionadas. Al final todas las ramas del conocimiento están entrelazadas. Y lo que se quiere lograr es que ustedes tengan una visión más transversal, una visión un poco más holística, como le podrían llamar por ahí. ¿A qué hago referencia con esto? A que lo que tú aprendes en historia te puede servir quizás para comprender mejor el curso de filosofía. Lo que tú aprendes en literatura
por ahí te puede servir en psicología, lo de psicología para literatura. Es más, lo de álgebra incluso para filosofía. O sea, llega un punto en el cual te das cuenta que todo el conocimiento está entrelazado, entremezclado, y comenzar a ver pues las cosas de esa perspectiva es lo que se quisiera lograr para que ustedes puedan afrontar de manera idónea un examen de admisión. Bien, chicos, entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a ver esto de acá conforme pasen las semanas. Justamente, ¿no? Yo me acuerdo que cuando ya eran las semanas últimas, ¿no? Ya de la academia, ya previo a la postulación, ya los profes de mate, ¿no? Todos sorondos, ellos todos chéveres y de pronto agarraban, por ejemplo, ¿no? El profesor de álgebra, ¿no? Decía, oye, ¿y si esto de acá, bien, en vez de hacer así, utilizo trigonometría, utilizo principios, ¿no? Que ustedes han aprendido en geometría, por ejemplo, o el profesor de geometría sacaba un problema de geometría, lo traducía de alguna manera y lo reducía a términos aritméticos, ¿no? Entonces uno volaba, ¿no? Dice, ¿qué? O sea, acaba de reducir un problema geométrico a lo aritmético, ya. Esa capacidad, bien, era lo que ellos querían lograr en nosotros, ¿no? Y se reían, me acuerdo, y decían algo del tipo, chiquitos, todo está entrelazado, todo está interconectado, ya. Funciona de esa manera. Con el tiempo, cuando uno va ahondando más en el conocimiento, se da cuenta que sí, realmente funciona así. Entonces, que ustedes puedan al menos darse cuenta del por qué es así y cómo opera eso, eso es lo que vamos a tratar de buscar en este ciclo básico. Sin más dilación, Dayanita, Ángelo, Lady, Wandita, Manuel, Perlita, vamos a ver pues jovencitos qué es lo que tenemos preparado para esta ocasión, ¿bien? Vamos a hablar al respecto de la introducción a la psicología. Pero hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que deseen hacer? ¿Sí? ¿Algo que deseen hacer? ¿Todo claro? ¿Todo correcto, chicos? Muy bien. Elizabeth y Yari, bien, creo que está con la mano levantada, ¿sí? A ver acá. Te voy a permitir el micrófono y bueno, voy a ponerme, ¿no? los audífonos. A ver, ¿hay algo que quizás quieras decir? ¿O se te levantó la mano, bien, de manera casual quizás, Elizabeth y Yari? Bien, como veo la manito levantada, entonces capaz quiere la palabra, ¿no? Pero puede ser que sea un error. Así que como no prende el micro, de lo cual ya le he dado oportunidad, entonces le voy a poner bajar manito para no confundir. ¿Ok? Ya. Fue una confusión de su parte. Bien, Estercita. Entonces, bueno, Manuel, ahora sí, vamos a ver que todo está en orden. Bien, gracias, chicos. Y vamos a comenzar, pues, hablando al respecto de qué es la psicología. A ver, profe, la clase de hoy algunos la titulan así, ¿no? Psicología, ciencia y profesión. Evidentemente, vamos a tener que partir desde una definición etimológica de qué cosa, bien, es la psicología. Lady Elizabeth, ok. Disculpa, va, bueno. Va, de nuevo. Psicología, jovencitos, es una palabra que viene de dos voces griegas. ¿Cuáles son esas dos voces griegas? Las que ustedes ven acá. Psique y logos. Bien. A su vez, la palabra psique viene de un verbo que es psijo, que significa soplar. ¿Y qué tiene que ver, profesor, el soplar con la mente humana? Mira, decían los griegos que uno cuando muere, ¿sí?, da su último aliento, ¿bien?, su último soplido, su último aliento vital. Y justamente en ese último respiro, en ese último soplido, cuando uno perece, es que cesan todas las funciones por las cuales un ser humano puede ser reconocido. O sea, justamente en ese último aliento es que cesan las funciones, es que se va, digamos, su capacidad de amar, de reír, de saltar, de moverse, de caminar, de llorar, de procrear, de lo que él pudiera hacer en vida. Y justamente ese concepto de psique, vamos a ver que luego se va a analizar desde otra perspectiva, ¿no? Ya vamos a ver que va a traducirse como lo que hoy en día en castellano llamaríamos, entre comillas, alma, pero no es alma en el sentido cristiano de la palabra. Bien, es alma, digamos, a día de hoy, ya esto de acá se debería entender, más que nada relacionado a lo que es la mente humana. ¿Sí? O sea, no es el alma que va, digamos, al cielo o al infierno, entre comillas, no sé si es que eso es verdad o mentira, no sé, pero bueno, que iría, ¿no?, al cielo o al infierno cuando mueres. No, no hace referencia a eso, ¿sí? Hace referencia a lo que los griegos entendían por el conjunto de facultades mentales, ¿ya? A eso le llamamos psique, ¿bien? Conjunto de facultades mentales. Lo que los cristianos, bueno, por ahí llamaron el alma, ¿no? Hicieron claro, porque la conciencia sobrevive al cuerpo, efectivamente. El matiz de significación ahí estará pues en torno a las facultades mentales, a la conciencia del ser humano, ¿sí? ¿Y qué significa la palabra logos? Tiene muchas acepciones el término, y podría decirte acá que significa palabra en tanto palabra razonada. O sea, yo utilizo mi razonamiento
Utilizo el lenguaje razonado para tratar al respecto del alma o de los procesos mentales, como le podrían decir, o bueno, de la conciencia humana. ¿Bien? Entonces, etimológicamente, la palabra psicología significa, pues, el estudio del alma, ¿sí? ¿Bien? Utilizar la razón para tratar al respecto del conjunto de acontecer mental del hombre. Eso me hace referencia a la etimología, pero no todo es etimológico. Vamos a ver que podríamos proponer una definición mucho, mucho más actual de esto. Esta definición actual giraría en torno ya a un marco científico. O sea, a día de hoy, chicos, muchos a veces se sorprenden cuando escuchan esto de acá, la psicología, más que una profesión, en realidad es una ciencia y una profesión también. ¿Qué profe? Sí, es una ciencia. A ver, están acá presentes. Toda ciencia, jovencitos, tiene un objeto de, vamos, completen. Toda ciencia tiene un objeto de, así como por ejemplo la física, pues, ¿no? El movimiento de los cuerpos, la química, la materia, la biología, la vida. Excelente, Elizabeth, Sebastián, Carlita, Jimmy, claro que sí, bien. Coraima, bien. Mía, Piero, Esther, Yasmín, claro que sí, excelente, excelente, bien. Manuel Antonio, Ariadna, claro. Una ciencia de estudio, Ángelo, Ángelo, bien. Una ciencia de estudio. Toda ciencia, bien, tiene un objeto de estudio. Entonces, profe, la psicología en tanto que ciencia, Perlita, Dayana, va a tener un objeto de estudio. Sí, va a tener un objeto de estudio. Ese objeto de estudio, vamos a ver qué son justamente estos dos conceptos que vemos acá, Miriam. Cielo. La conducta, ¿bien? Y los procesos mentales, ¿sí? Eso es el objeto de estudio de la psicología, ¿ya? En tanto que ciencia, la psicología estudia la conducta y los procesos mentales, ¿bien? Eso es importante. Excelente, Jorge, muy bien. Vemos acá, por ejemplo, ¿no? A una investigadora, ¿sí? Que ha conectado pues acá a probablemente una paciente o alguna persona que está participando de una investigación, ¿bien? A una máquina, ¿bien? Si mal no recuerdo le llaman electroencefalograma, ¿sí? Por el cual se pueden medir los impulsos nerviosos que pasan por el encéfalo del sujeto, en este caso de la chica que está ahí. Y evidentemente, ¿no? O sea, se pueden hacer mediciones, ¿sí? ¿Podemos, pues, en todo caso, estudiar científicamente la mente humana, profesor, y el comportamiento? Claro que sí. La psicología como ciencia del comportamiento y como ciencia de la mente también. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya sabemos, pues, ¿no? Es ciencia porque tiene objeto de estudio y también porque utiliza el método científico. ¿Ya? Método científico, ustedes saben, hay una serie de pasos, ¿no? O sea, no es que a cualquier cosa le vamos a llamar ciencia, no, tiene que cumplir con ciertos criterios. ¿Cuáles serán pues esos criterios? Por ejemplo, partir de una observación del problema, ¿bien? Una observación de la realidad para generar un problema, una pregunta fundamental que tiene una solución tentativa, la cual llamamos hipótesis. Y esa hipótesis nosotros la vamos a contrastar, la vamos a poner a prueba. Y luego vamos a analizar los resultados de esa prueba que le hemos hecho a nuestra hipótesis. ¿Bien? Entonces, ese procedimiento, el método científico, se sigue en psicología, claro que sí, para las investigaciones pues que se llevan a cabo. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar con esta primera parte del objeto de estudio, que es lo más fácil de comprender en este caso, que será pues el comportamiento, ¿ya? O lo que tú ves acá, en este caso, la conducta. Conducta, comportamiento, términos sinónimos. Estará referido a todas las acciones que el sujeto va a manifestar. Las acciones que el sujeto es capaz de ejecutar. Y pueden ser conductas tanto atípicas como típicas, ¿eh? Normales como anómalas. ¿Bien? O sea, profe, ¿bien? Las acciones, actitudes, forma de comunicación, sí. Por ejemplo, un comportamiento típico, ¿sí? A ver, por ejemplo, un comportamiento típico. El tomar agua, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo es que podemos explicar el hecho de que nosotros tomemos agua desde el punto de vista de la psicología? Bueno, vamos a ver que según las bases biológicas de la conducta, existe una región en nuestro cerebro, bueno, en nuestro encéfalo, exactamente en el sistema límbico, conocida con el nombre de hipotálamo, ¿sí? Que esto de acá regula lo que se llama homeostasis o equilibrio interno del cuerpo. Eso manda una señal que el sujeto interpreta subjetivamente como en este caso, una sensación, pues, bien, aquí en la garganta,
que lo lleva a un estado motivado por el cual realiza una acción, ¿no?, que es satisfacer aquella necesidad para restaurar el equilibrio biológico. ¿Bien? Y eso lo vamos a explicar en la siguiente clase, justamente. Entonces, ¿se puede explicar una conducta tan cotidiana como el beber agua? Evidentemente, sí. ¿Bien? No sé de qué se molesta Manuel Antonio García. Bueno. Ahora, una conducta también cotidiana, por ejemplo, será pues el enamorarse, ¿no? ¿Bien? Claro, vamos a ver qué es, ¿no? Por ejemplo, profe, yo tengo a mi flaca, ¿no? Y yo voy pues de cono a cono, profe, yo vivo en Villa El Salvador, bien Caraballo, ¿no? Ya, voy a visitarla. Entonces, esa conducta que puede ser considerada como típica, ¿bien?, bastante cotidiana, Kevin Ronaldo Farro, ¿bien?, otro amigo molesto, no sé de qué, con la vida capaz. ¿Bien? Vamos a ver pues que también se puede estudiar desde el punto de vista de la psicología. ¿Bien? Ahora, justamente, ¿sí?, esas son las conductas típicas, ¿no? ¿Bien? Jimmy, ¿qué dije? Dije acá, tranquilo, me dije acá que el chat es para comunicarse con el profesor, loquito. ¿Ya, papi? ¿Sí? Ten en cuenta eso. Por ejemplo, ya, una conducta anómala, ¿sí? Imagínate pues que un sujeto entre, ¿bien?, a un recinto, ¿bien?, entre a un recinto, ya, ok, bien, van a terminar siendo expulsados de acá, sí, esta primera ya. Ok, lo primero que dije es, todo mensaje del profesor va a ser interpretado como si fuera para él. Entonces voy a interpretar este mensaje como si fuera para mí. ¿Eso qué implica? Eso implica retirarse del salón en este caso, ¿sí? A ver, mira, y cada minuto que se pierde acá, se multiplica por toda la cantidad de asistentes que estamos en este caso. Chao. Ahora sí, seguimos. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en este caso? Claro, una conducta anómala, por ejemplo, imagínate que un sujeto, qué sé yo, ya, imagínate que alguien que no ingresó a la universidad, ¿no?, agarre y de pronto se compre pues un rifle, tipo Universidad de Estados Unidos, ¿no? Un rifle y pues comience, no sé, qué sé yo, a desatar una balacera por ahí al interior del campus universitario. Evidentemente esa conducta es atípica y también se puede estudiar desde el campo de la psicología. O sea, no creer, bien, no hay que creer que la psicología solamente se va a encargar de estudiar conductas anómalas, ¿ah? No, también conductas muy típicas, también conductas muy cotidianas, ¿bien? Eso de ahí, ¿sí?, hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿sí? Bastante claro. Ahora, ¿qué es esto de acá de los procesos mentales? Son aquellas operaciones de las que somos capaces de realizar, pero a las cuales no podemos estudiar de manera directa. Son llamadas formas de cognición, formas de pensamiento, maneras de utilizar la mente, digámosle. ¿Cómo así, profesor? Mira, un proceso mental uno no lo puede observar directo, pero puede inferir su existencia. Por ejemplo, si yo le pregunto pues acá a alguna personita, bien, esto es un ejercicio que puedo hacer pues de vez en cuando, ¿no? Le pregunto, por ejemplo, acá a Piero, ¿no? Acá el amigo llamado Piero. Papi, ¿tú te acuerdas de tu primer besito? Y él me dirá, sí, profe, o no, profe, porque nunca tuve. Dependerá de quién sea el sujeto. Entonces, bueno, si él me dice, sí, profe, fue en tal lugar, ¿no? O te acuerdas, por ejemplo, de tu primera dirección de pequeño, de tu primer número de teléfono, ¿sí? Eso me dará indicio de que él es capaz de almacenar y de recuperar la información. Ahora, ¿cómo le llamamos nosotros, por ejemplo, a la capacidad de almacenar y luego recuperar la información? A ver, participen. A ver, participen. ¿Cómo le llamamos a la capacidad de almacenar y luego recuperar? Claro que sí, pues Piero, excelente memoria. José, muy bien. Manuel, Carlitos, excelente, bien. Carla, Camila, excelente. Ahí está, Lady, muy bien. Bien. Claro, es la memoria, pues, justamente. Entonces, Selmit, George, en este caso, nosotros inferimos la existencia de una forma de cognición, de una manera de usar el pensamiento llamada memoria, pues. Llamada memoria, ¿sí? A ese proceso mental por el cual recordamos, Miriam, por el cual recuperamos la información, le llamamos memoria, justamente. Entonces, la memoria directamente no es que tú la veas, no abres la cabeza del sujeto y él lo puede ver, no. Pero se puede inferir su existencia, ¿bien? Funciona de ese modo. La metáfora que yo utilizo para explicar esto de acá es la metáfora
del teléfono celular, que es algo que todo el mundo tiene y más o menos entiendes cómo funciona, ¿cierto? Sí, profe, yo sé, ya. Mira, vamos a explicarlo de esta manera para que se entienda aún más. Porque estos procesos mentales sí es un poco abstracto, ¿no? Valgan verdades. Mira, todo teléfono, ¿bien?, tiene una parte física, ¿sí? Ya, profe, sí, el hardware que le llaman, y una parte lógica, el software. Ya, profe. La parte física, digamos en nosotros, serán las estructuras encefálicas, ¿no? Profe, el cerebro, el cerebelo, ¿no? Todo ello, ya, el sistema nervioso. Mi hardware, entre comillas, vamos a ver acá, en este caso será el cerebro. Ahora, sobre este teléfono corre un programa maestro, vamos a llamarle, que es conocido con el nombre de sistema operativo. Ya, no me interesa cuál es el sistema operativo que tú utilizas, si es iOS o Android, ya. Pero existe un sistema operativo ahí que controla las funciones más básicas. Digamos que en este caso el sistema operativo pues sería que la mente en su conjunto, ¿ya? El SO, el sistema operativo del teléfono, sería la mente. Ahora, por ejemplo, en mi teléfono celular, si es que yo quiero realizar una operación, en este caso es, qué sé yo, sumar y restar, por ejemplo, hay una aplicación llamada calculadora, ¿ya? Ya, profe, sí, sí, ya. Esa aplicación llamada calculadora, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir, pues, realizar operaciones matemáticas, ¿ya? Así como en el celular, en el teléfono celular, tenemos apps que me permiten realizar diversas acciones. Por ejemplo, no sé, quiero ubicar en dónde estoy, prendo el Google Maps, ahí está. Ya, también en nuestra mente van a haber, por poner una metáfora, ¿no?, entre comillas, ciertas apps que también me van a permitir ejecutar determinadas funciones. Ya, esas, entre comillas, apps vendrían a ser los procesos mentales. Por ejemplo, si es que yo, ¿no?, con mi mente quiero guardar y recuperar información, aparece el proceso de la memoria. Y si es que yo quiero, por ejemplo, interpretar o dotar de significado a la información proveniente de los sentidos, ahí aparecería la percepción. O si de todos los estímulos que me rodean, yo quiero seleccionar uno, tu perro ladrando, tu hermano llorando, la tele prendida y el profe hablando, ya, tú seleccionas uno, en este caso el profesor, lo que sea que le estés prestando justamente atención, pues ahí, ¿no?, se produce el proceso que se conoce con el nombre de atención precisamente. Entonces, el proceso de la atención me sirve, entre comillas, ¿no?, sería la app, entre comillas, que me va a permitir discriminar un estímulo, o sea, escogerlo. ¿Bien? Escoger un estímulo y aislarlo del resto. Y así, múltiples procesos mentales, múltiples formas de cognición, ¿sí?, múltiples maneras de utilizar el pensamiento, múltiples apps de la mente, si quieres decirle, ¿ok? Bien, de esa manera creo que se entiende un poco mejor, bien, relacionándolo pues con algo que tenemos pues todos los días, ¿no?, que es el teléfono celular. Ok, profe, ya más o menos nos vamos percatando de cómo es que la psicología tiene su objeto de estudio y más o menos cómo podemos entender cada uno de ellos. Ahora, vámonos a dónde. Vámonos, uno, poco a poco relajando, ¿sí? Bien. Y vamos a hablar al respecto de las áreas de la psicología, ¿ya? ¿Cómo entender esto de acá? Mira, existen en la psicología, papi, dos grandes áreas. Para empezar, está la llamada psicología básica y luego tendremos a la psicología aplicada, ¿sí? Psicología básica y psicología aplicada. ¿Por qué psicología básica, profe? Porque justamente es la base sobre la cual se construye el resto del edificio de la psicología. O sea, precisamente, ¿no?, este es un módulo básico porque lo que ustedes quieren son conocimientos iniciales de los cuales partir. Y también, dicho sea de paso, los felicito por su sinceridad, ¿no? Hay gente que se mete intermedio creyendo que es genio y al final termina volando. Ustedes dicen, no, no sé mucho, quizás necesito una base. Claro, justamente en este caso, la psicología básica, ¿bien?, va a ser pues los cimientos del edificio de la psicología. ¿Y de qué se encarga, profesor? Bueno, se encarga de toda la actividad teorética de esta ciencia, o sea, la producción de nuevos conocimientos. Podríamos decir entonces que la psicología básica tiene una función netamente teórica. Bien, eso es fundamental. La psicología básica tiene una función teórica, o sea, profe, descubrir nuevos conocimientos al respecto de la conducta y los procesos mentales, al respecto de la psique humana. Por ejemplo, a ver,
la psicología evolutiva, que es psicología del desarrollo, ¿sí? Elkind, seguidor de Piaget, concepto, egocentrismo racional, subconcepto ahí, fabulación personal, que es la característica por la cual el adolescente siente pues que es indestructible, siente como si fuera una especie de superhéroe, personaje de videojuego, personaje de película que todo pues al final de cuentas, aparte de que gira a su alrededor, le va a salir bien y digamos es de tendencia a no escuchar, ¿no? Digamos, ¿no? Ser razónico, como algunos afirman. Entonces, eso de ahí, ¿sí? Esa necesidad, digamos, del adolescente de confirmar aquella creencia que tiene sobre él mismo, puede ser aprovechada de múltiples maneras, pero la psicología básica hasta ahí llega, ¿no? Te dice, mira, esta característica es lo que tiene las personas entre este rango y este rango de edad, ¿bien? ¿Para qué lo vas a utilizar tú? No me interesa a mí. Yo solamente te doy el conocimiento, ¿bien? Ya cada quien verá si es que lo aplica o no. La psicología básica solamente le interesa pues eso, la producción del conocimiento. Por ejemplo, podemos ver acá en la diapositiva una cámara Gesell. ¿Qué es una cámara Gesell? Una cámara que se utiliza para interrogatorios policiales, uno, y dos también para investigación psicológica. O sea, este vidrio de acá, la chica que está sentada acá en la oscuridad puede ver hacia afuera, puede ver la sala, pero los que están en la sala, en la mesa, no pueden ver a la chica que está acá solita sentada. Ah, profe, ya acá. Entonces, muy probablemente en este caso, lo que se está haciendo es pues una prueba cognitiva, ¿no? A ver hasta dónde da la inteligencia de un niño o de una niña, en este caso de 7, 8 años aproximadamente. Entonces, lo que están haciendo ellos es buscar nuevo conocimiento, están haciendo investigación, como te digo. ¿Bien? Un ejemplo que suelo poner, porque es bastante práctico, es el de la psicología del color. ¿Bien? La psicología del color nos informa que el ser humano reacciona a los colores de una manera más o menos estándar, más o menos homogénea. O sea, más allá de los gustos particulares, cada color va a tener un efecto sobre la emotividad humana. Por ejemplo, o sobre las necesidades. Por ejemplo, se dice que los tonos cálidos, como el rojo, el naranja, el amarillo, hacen que se despierte en el sujeto el apetito. O si ya tiene apetito, bien, este se dispare. Eso dice la psicología básica, ya, digamos, hasta ahí, digamos, ellos te pueden ayudar. Pero si tú quieres aplicar ese conocimiento, si tú quieres poner en práctica ese conocimiento, ahí ya vendrá lo que es la famosa psicología aplicada. Vamos, ese último concepto, dato random, ¿quiénes crees que lo aplican, pues? Que el color amarillo, rojo y naranja hacen que el sujeto tenga, si es que ya tiene hambre, incluso más hambre todavía, ¿bien? Claro, pues, José Eduardo, excelente. Las empresas, pues. Claro, empresas, ahí te das cuenta. Ahí está, Andrés Ireda, publicistas, pues, claro que sí, publicistas, ¿no? Cadena de comida rápida. Los de marketing, pues, Yasmín, excelente Yasmín Araceli, claro que sí. Los casinos no he visto, porque, bueno, personalmente yo no he entrado, ¿no? Pero sí he entrado a esas cadenas de comida rápida, evidentemente, ¿no? ¿Bien? McDonald's, por ejemplo, en este caso, ¿no? La tía Veneno de tu barrio. Pero si te das cuenta, la tía Veneno de tu barrio, Saúl, puede que haya mandado a hacer su afiche a Wilson, ¿no? Y en Wilson están diseñadores gráficos, y a los diseñadores gráficos les enseñan esa vaina. Uno de los primeros cursos que lleva un diseñador gráfico es teoría del color. Todo diseñador, por más monce que sea, sabe que si es anuncio para comida, tiene que meterle el rojo. ¿Ya? Es un conocimiento muy básico, ¿ah? También puede aplicar a personas con problemas de apetito. No es que sirva para curar, pero o sea, si vas a tener que pintar tu local de comida de un color y en vez de pintarlo de cualquier color al azar, puedes tomar en cuenta esa teoría, ¿no? No es que lo miras y te da hambre al toque, ¿no? Puede influir en un 10%, digamos, pero oye, ya es un 10%, ¿no? A nada. ¿Bien? Más otros factores, el olor de la comida, el local limpio, la música, la atención, ya suma, pues va sumando cada vez más. Pero no es que de pronto lo mires y ya tienes hambre, ¿no? Tampoco, tampoco. ¿Bien? Claro, te das cuenta. No cualquiera. Si es un anuncio publicitario, por ejemplo, de Jardines de la Paz, no vas a encontrar el rojo, ¿ah? No vas a encontrar el rojo en un anuncio publicitario de Jardines de la Paz. Vas a encontrar un color que llama más a la calma. Azul, verde, celeste, blanco, ¿no? Como imagen psicológica para interesar al cliente. Ok, Julio, ya, ya. Ya cuando aparece ya, bien. Este tipo de comentarios es momento de seguir. Justamente la psicología práctica, bien, utiliza
los conocimientos de la psicología básica o teórica para aplicarlos pues a la solución de problemas, ¿no? Esto es importante. Ahora, ¿qué campos hay en la psicología aplicada? O sea, ¿para qué puede terminar sirviendo pues el conocimiento psicológico? ¿Te das cuenta que acá no solamente estamos hablando de cuando alguien se pone triste, ¿no? De cuando alguien se pone sad. Por ejemplo, va a llegar el punto en el que yo te voy a enseñar cómo es que la psicología conductista de Skinner es utilizada por las redes sociales. ¿Eh? Dicho sea de paso, o sea, mira, las redes sociales son un caso ya casi perfecto de la aplicación del condicionamiento operante. Y ni siquiera en la variante de Skinner, ya sino de variantes de teóricos posteriores, ¿no? Donde ya no hay una triple relación de contingencia, sino matrices de relaciones de contingencia, séptuples. Bueno, ahí no vamos a llegar específicamente, pero más o menos te voy a dar un alcance de cómo es que esto funciona. Bien, primer esquema, primer punto, papi. Psicología educativa. Bien, optimización de los procesos de enseñanza. Repito, optimización de los procesos de enseñanza. El conocimiento al respecto de la psique humana puede ser utilizado, chicos, ¿para qué? Para hacer que los docentes transmitan de manera efectiva, o de una mejor manera, la información hacia los alumnos. ¿Bien? También sirve, por ejemplo, para el apoyo a los chicos que tienen bajo rendimiento escolar. ¿Bien? El psicólogo educativo se va a encargar de eso precisamente, ¿no? Quizás hay un chico que no está pues a la par de las clases, entonces se le pregunta, ¿no? Si realmente es una cuestión pues de que no entiende, quizás hay problemas, y si realmente es una cuestión de que no entiendes, bueno, tienes que encontrar el método, ¿no? O sea, por ejemplo, no todas las personas aprenden de la misma manera. Algunos son más auditivos, otros son más visuales, otros incluso son un poco más corporales al momento de realizar el aprendizaje. Claro, por eso es que en la medida de lo posible pues tratamos de emular, ¿no? Lo que es el salón de clases, ¿no? Pues se prende la cámara, se habla, por ejemplo, yo pongo imágenes, ¿no? Regularmente en mis diapositivas para que al menos con algo tú lo vayas a conectar, pues. Entonces, en este caso, la psicología educativa versaría sobre ello. Un gran problema de la psicología educativa actual sería pues el cómo hacer para que el alumno se quede interesado en la clase a pesar de todas las distracciones que pueda tener en casa. Claro, por ejemplo, yo como profe tengo que competir contra el Free Fire, ¿no? Para que me prestes atención a mí, no le prestes atención pues al videojuego. Es más, algunos todavía más frescos, por no decir otra palabra, se meten en una partida de Dota, ¿no? Mientras están escuchando clases. Partida de Dota puede durar de media hora para arriba, o lo que sea que jueguen. ¿Cómo yo compito como profesor con eso? ¿Cómo compito con tu tóxica, no? Que te envía mensaje, tú estás ahí contestando el teléfono celular. ¿Cómo compito, por ejemplo, con Instagram, con TikTok, ¿no? Bueno, ya pues hay ciertas estrategias que uno puede aplicar, ¿no? ¿Bien? El dinamismo, por ejemplo. Claro, está Nicolcita, ¿no? Bien, bien, bien. Ahora, psicología educativa. Psicología clínica la dejamos para explicar la parte, porque eso es importante. Lo voy a explicar aparte, aparte. ¿Ya? A ver. Psicología social. Conceptos básicos de la psicología social. Para empezar, esta rama de la psicología parte de algo. Parte del hecho de que el comportamiento individual no es exactamente el mismo, no es exactamente igual al comportamiento social. Hay una diferencia. El ser humano se comporta de manera distinta cuando está solo que cuando está en grupo. El ser humano es un ser gregario. Sí, evidentemente, es un ser social. Y justamente por eso es que se comporta de manera diferente. Les pongo un caso, el llamado efecto manada. Se ha hecho el siguiente experimento. En un concierto cualquiera, en una situación cualquiera donde hay mucha gente reunida, si tú aproximadamente al 10% de los asistentes los entrenas para que puedan en un momento determinado salir corriendo, por ejemplo, ¿sí? Los otros prácticamente se van a ver obligados a hacer lo mismo, así no sepan por qué. ¿Qué, profe? Sí, sí, sí se ha hecho el experimento. Concierto no tan grande, ¿no? 1.500, 2.000 personas, ¿bien? 150, 200, ¿no? Participantes del estudio, ¿bien? De un momento a otro salen corriendo, apretándose, ¿no? En una dirección. Todo el resto va a creer que algo malo ocurre y también va a salir corriendo en la misma dirección o va a tratar de escapar sin saber por qué. El comportamiento individual no es exactamente el mismo que el comportamiento colectivo. De ahí te explicas, por ejemplo,
¿Por qué no? A veces, profe, yo bajaba al estadio, no bajaba a la cancha cuando había pues fútbol, ¿no? Bajaba, profe, a norte, bajaba a sur, ya, no me interesa cuál, pero, profe, yo veía gente que llegaba, ¿no? Interno, ¿no? Digamos, de trabajos, así, bien, reconocidos por ahí, pues, ¿no? En oficina, y pues en el estadio era un barrista más, también se agarraban, pues, a botellazos o algo por el estilo, claro. Es cuando estás en masa, justamente el comportamiento fluctúa. Me dice, las personas buscan adaptabilidad y adaptación. Dije que no me interesaba, Carlos Manuel. Dice, se debe a que las personas buscan la adaptabilidad y aceptación del grupo. Más que, claro, eso es cuando tú actúas de alguna manera presionado por el grupo. También, sí, podría ser, pero no es que en el momento que tú sales corriendo, cuando hay una gran cantidad de personas, lo hagas por buscar aceptación, ¿no? Simplemente ya son reacciones naturales, instintivas, consustanciales a la especie humana. ¿Sí? Por ahí podríamos verlo. Ahora, esto de acá es a nivel básico, a nivel teórico. A nivel aplicativo, la psicología social se encarga generalmente de incidir sobre una población determinada, ¿sí? Sobre, generalmente, al menos acá en Perú, campañas de prevención de riesgo. Por ejemplo, vivías en una zona picante, como le llaman. Entonces, las psicólogas del ministerio bajaban pues a la canchita, ¿no? A hacer campañas de prevención contra el pandillaje, ya. Esas campañas de prevención contra el pandillaje, contra el embarazo adolescente, dirigidas a una población, van a ser desarrolladas, planificadas, ejecutadas por psicólogos sociales, ¿sí? Digamos, ahí estaría su campo de estudio, pues. También el ver en cómo las personas se interactúan entre sí y ver cómo es que la sociedad influencia al individuo. Eso es importante, cómo la sociedad influencia pues al individuo. Hay un tema, digamos, que es el tema número 3, que justamente habla de todo eso, ¿no? Cómo la crianza influye en nuestro comportamiento, cómo el ambiente, el lugar en el que hemos aparecido influye en lo que nosotros vamos a tener por conducta, pues. Eso es muy interesante y lo veremos en su momento. La psicología forense, jovencitos, gira en torno a qué? Gira en torno a el ámbito policíaco, sobre todo. ¿Bien? Siempre trabaja de la mano con los peritos en criminalística para presentar evidencia ante una corte, ante un jurado, estableciendo, por ejemplo, perfiles psicológicos de gente que ha estado involucrada en un hecho que necesita ser esclarecido judicialmente. Por ejemplo, a ver, es un caso triste, pero de esto se encargan, ¿no? Imagínate que una persona se haya suicidado, ¿ya? Y muchos dicen, no, alguien lo ha matado, ¿no? Y ha hecho pasar por su suicidio. A ver, ¿no? Otro dirá, no, sí, 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 sí es, ¿no? Entonces, para determinar si es o no es, en ese caso, lo que puede hacer el psicólogo forense es reconstruir un perfil de la persona, ¿bien? En este caso, tú dirás, profe, ¿cómo vas a ver si estaba deprimido si ya la persona falleció? ¿Caso que lo va a contactar con una ouija, algo? No, pues no, no, evidentemente no, pero sí se puede establecer un perfil psicológico de una persona ausente, sea que se haya escapado, se haya fugado de la justicia o que ya no esté entre nosotros, ¿no? Claro, justamente Michelle. Por ejemplo, ¿no? A ver, imagínate que sea una, no, no sé, una persona, ¿no? Que ha llevado bien sus cursos, por ejemplo. En el colegio saca, ¿no? 18, 19, 20, 18, 19, 20. Y antes, 2 semanas antes del evento, ¡plag! Caen sus notas. 2 semanas y está 04, 05, 04, 05. Y bueno, entonces te das cuenta. Este fue el evento fatal y acá hubo un quiebre. Entonces la cosa es investigar qué sucedió hace 2 semanas. Y hay entrevistas, pues, al mejor amigo, ¿no? Al enamorado, probablemente, a los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso las redes sociales, todo ello sirven para determinar, pues, cuál fue el perfil de la persona, ¿no? Por eso los psicólogos forenses están entrenados para ello. El historial, claro, cómo ha sido su vida, incluso desde su infancia, ¿no? Desde su nacimiento hasta ahora, ¿no? Claro, excelente pues comentario Carlita, ¿no? Yasmín investigando su entorno, muy bien Michelle, excelente. Entonces sí, si hay la posibilidad de, ¿ok? De eso se va a encargar pues justamente el psicólogo forense, ¿no? Presentar en este caso evidencia frente a una corte también va a ser una de sus funciones. ¿Ok? Ahora, el psicólogo organizacional, como es muy importante, ¿sí? Lo vamos a estudiar aparte. ¿Sí? Terminando esto, primero explico qué cosa es la psicología deportiva. Bien. En este caso, va a girar en torno, chicos, al atleta de alto rendimiento. ¿Sí?
apoyo al atleta de alto rendimiento, en sus procesos de motivación, por ejemplo, o en una recuperación de una lesión también. Claro, profe, imagínate pues, papi, que tú fueras, vamos a decir ya que pasaron las Olimpiadas, pues, corredor de 100 metros planos. ¿Bien? En este caso, has entrenado 4 años para una prueba que se define que en cuánto, 8 segundos, 9 segundos. La presión que vas a sentir ahí es enorme, es inmensa. ¿Ya? ¿Cómo gestionas esa presión, pues? ¿O cómo mantienes la motivación para entrenar después de haber sufrido una lesión que te dejó fuera de carrera 6 meses, un año, por ejemplo? Ya, de eso se va a encargar el psicólogo deportivo. ¿Bien? A ver acá, bien, Carlos, si es que me puedes desarrollar un poquito el ejemplo de Loris Karius, te agradecería bastante para ver cómo es que encaja con la teoría. Bien, por ejemplo, un equipo de fútbol también consta de un psicólogo deportivo. O sea, en la Videna hay psicólogo deportivo, claro que lo hay, claro que lo hay. Justamente es gracias al trabajo psicológico que hizo, pues, el que estaba encargado de ello, ¿no? Junto con el entrenador, que se pudo lograr la clasificación ya hace unos cuantos años, ¿no? Justamente, ¿no? Muchos decían, ¿no? Muchos decían ayer, pues, ¿no? Justamente Cuevas acaba de sacar, pues, ¿no? Un peso bastante grande encima, se acaba de sacar un trauma, se dice, pues, no, claro. Evidentemente él quedó muy afectado. Hasta el partido anterior se ponía nervioso, se notaba su nerviosismo al momento de definir al arco. Entonces, justamente el psicólogo deportivo apoya en ese proceso. ¿Bien? Me dice, un portero que cometió un fallo en una final que terminó afectándole su carrera. Ah, ok, gracias por el ejemplo, Carlitos. Bien, en este caso, podríamos decir que sí, claro, ahí debió pues incidir el psicólogo deportivo para que éste no pierda su motivación. Ahora, hay casos que ya son más extremos que otros, ¿no? ¿Bien? La gimnasta estadounidense Julio Paucar, bueno, deben haber varias. De la gimnasta que yo conozco es de Nadia Comaneci, bien, la primera que sacó la puntuación perfecta de 10, pero era soviética, ¿ya? De la estadounidense me acuerdo que había una chica afro que había sacado también un puntaje perfecto, ¿no? Bien, Simón Biles, ¿sí? El psicólogo deportivo necesita saber completamente sobre el deporte, solo el deporte de motivación al apoyo. No, o sea, sí, cosas básicas al menos, ¿no? O sea, ¿qué es un gol? Tienes que saber, ¿no? Y si alguien falló un gol, tienes que saber qué implica dentro de un partido un gol, ¿no? En un partido se meten, ¿qué? A lo mucho, pues, 6 goles, ¿no? En total. Y regularmente, dos. Entonces, si te fallas uno, es muy importante, ¿no? Algo de conocimiento técnico tienes, pero no es que tú tengas que saber jugar. Tienes que saber la teoría nomás, ¿ya? La teoría nomás. ¿Bien? Ya de Tokio 2021 me dicen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, chicos, que múltiples casos que nosotros podamos poner en evidencia, ¿sí? De ser el deportista favorito que tengamos, Michael Phelps, por ejemplo, ¿no? Bien, el nadador, ¿no? El tiburón de Baltimore, ¿no? Nadia Comaneci, la soviética, bien, sea quien sea, ¿no? Incluso el propio Armstrong, ¿no? Que fue descalificado por dopaje. Todo ello, pues, se va a manejar desde la psicología deportiva. ¿Bien? Ariadna, no expliqué, dije que iba a explicar aparte, niña, ¿sí? Todavía, no es que te lo hayas perdido, ¿sí? Voy a explicar aparte, sí, no te preocupes, Ariadna, muy bien. Y un último ejemplo ya. Ejemplo a condición de que no se pongan desordenados, ¿ah? Escuchen, hoy en día, no solamente el ámbito de la competitividad va a estar, puede ser relacionado a los deportes clásicos, sino también los llamados ciberdeportes, los llamados ciberatletas, los eSports, también cuentan con psicólogos deportivos entre sus filas. Por ejemplo, hay equipos peruanos de videojuegos que son financiados por organizaciones extranjeras, ¿no? Plata gringa, como se dice, y ahí tienen en su organización psicólogo deportivo. Claro que sí, te lo dejo ahí nomás. Profesor, en un penal los reclusos llevan psicología, pueden llevar atención psicológica y esa sobre todo es atención de psicología clínica. Y ya que me lo preguntan, pues vamos ahí. Esto es lo que la mayoría va a pensar, ¿no? Cuando piensa en psicología. Le dicen psicología, al toque piensas en una persona que está siendo tratada, ¿no? No puedes, o sea, de buenas a primeras es difícil pensar en todos los otros campos. Sí, profe, pensé que solamente era cuando estoy sad, ¿no? Bueno, no solamente es ahí, ¿no? Porque es la ciencia de la conducta y los procesos mentales, es mucho más amplio. Pero sí, gran parte, es verdad, gran parte de los psicólogos se van a dedicar a esta actividad, a la famosa psicología clínica. A ver, vamos a ponerlo acá, profesor.
Vamos a ponerlo acá. Psicología. Fácil, tú alguna vez fuiste, ¿no? O alguna vez te negaste a ir. Una de dos, ¿no? O fuiste o te negaste a ir. Ah, profe. Mira, ¿cuál va a ser tu función principal? La voy a escribir, ¿ya? Tu función principal es tratar, escucha, tratar los desórdenes o trastornos, desórdenes a ver, ya lo escribí, desórdenes o trastornos de dos tipos, loquitos. Bien, en este caso, emocionales, ¿sí? Emocionales y de conducta, ¿ya? Trastornos y desórdenes emocionales y de conducta. ¿Qué es lo que implica esto de acá? A ver, dice, a ver, lo primero que se viene a la mente del psicoanálisis sentado en el tipo sillón de Freud. Claro, muy bien aporte, Carlos. Bien, claro. Justamente, vamos a ver más adelante a Freud, ¿ya? Porque había una pregunta en examen de admisión que hubo ayer. En este caso, el solicitante va a tener alguna queja que tiene que ser resuelta, pues, ¿no? O tiene que recibir orientación por parte del psicólogo al cual está solicitando la ayuda. ¿Qué es lo que tendríamos que saber aquí? ¿Cuándo es que se convierte, pues, en un desorden, en un trastorno? ¿Cuándo es que una acción, que una conducta o que un marco emocional se convierte en patológico? Eso es importante, ¿eh? Eso es muy importante para que tú sepas cuándo pedir ayuda. Cuando la conducta reiterada o la emotividad que está sintiendo la persona le impide el desarrollo correcto, normal de sus actividades. Aparte, claro, justamente, ¿no? Uno que es recurrente, muy bien, es crónico como se dice, ¿no? O sea, viene en el tiempo, pero impide el desarrollo normal de sus actividades. Por ejemplo, Michelle, todos aquí probablemente alguna vez, ¿no? Aunque sea Planta versus Zombies, pero lo que sea, hemos jugado un videojuego, ¿no? A mí me acuerdo que me gustaba bastante también jugar videojuegos, ¿no? Cuando tenía tiempo para. Entonces, ¿cuándo es que se vuelve eso de ahí, por ejemplo, un trastorno de conducta? No quiere decir que jugar videojuegos esté mala, pero ¿cuándo es que se vuelve un trastorno de conducta una adicción? Cuando por jugar videojuegos ya comienzas a no realizar tus actividades que necesitas realizar para tu desarrollo personal. Te tiras la pera del colegio, por ejemplo. Clásico. Estás a punto de repetir del año porque te has tirado pues la pera del colegio para irte a jugar, por ejemplo. Ya, eso de ahí ya puede ser considerado como un desorden de conducta. No puedes controlarlo, pues. Entonces, podríamos ver que ahí ya sería la intervención de un psicólogo clínico. ¿Bien? Términos locos son derecho, pero no existe en psicología, ¿no? Me parece haber escuchado. No es un trastorno. No, sí. En realidad no es no, eso es un término demasiado vago, ¿sí? Demasiado vago. Que ha sobrevivido al derecho, ¿no? Sí, tienes razón, sí. No, ese término no se usa. Por eso yo lo utilizo como vocativo, ¿no? Yo les digo así, ¿no? Mis chiquitos, ¿no? Alumnitos, chicos, ¿no? Locos, loquitas, así, de cariño nada más. De trastornos debería influir la neurobiología, ¿verdad? En este caso, claro, sí, en este caso generalmente los trastornos van a tener un enfoque un poco más psiquiátrico y ahorita llegaré a cuál es el enfoque de los psiquiatras, ¿sí? Pero también el psicólogo clínico, o sea, va también a tratar de incidir sobre ciertos trastornos, ¿ah? Por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria, ¿bien? Ahora, no necesariamente tiene que tener una base neuroquímica para que sea considerado como trastorno, ¿bien? No necesariamente. A ver, si te dejan jugar y actúas de forma agresiva, profesor. Por ejemplo, Perlita, bien, por ejemplo, claro, si eso de ahí, aparte, ¿no? Llena tus relaciones sociales de negatividad, o sea, se vuelve justamente patológico cuando daña algún aspecto de tu vida, pues. Sentimental, familiar, por ejemplo, ¿sí? Académico, por ejemplo, no permite tu correcto desarrollo. Entonces, si te pones agresivo, por ejemplo, con tu mamá, porque no te deja jugar, o sea, pero realmente agresivo, pues, ¿no? Y ya está minando tu vínculo familiar, se puede considerar como un desorden. ¿Bien? Ya acá, digamos, habría ya intervención, ¿no? ¿Por qué reaccionas tan feo, no? ¿Bien? ¿Por qué reaccionas de esa manera? ¿Bien? Ok. Ah, de lo que él podría, no, de lo que él sufría es esquizofrenia. ¿Bien? Se llama tiltear.
No, pero tiltear en ese caso, Ángelo, es cuando tú fastidias al enemigo. Cuando estás jugando, le das, por ejemplo, no decir, lo tipeas, ¿no? O te burlas de él, ¿no? Para que esté amargo y ya no juegue bien, justamente, ¿no? Claro. Bien, ok, ya, entonces ya, no nos ordenemos, no nos perdamos, ¿no? No nos perdamos en los ejemplos, ¿sí? Vamos a lo conceptual, ¿ya? ¿Cómo funciona esto de acá, profesor? Una vez que he identificado que es una emoción, por ejemplo, mucho tiempo triste, 6 meses triste, y esa emoción no te permite, por ejemplo, levantarte de la cama y hacer tus cosas, ya, ahí yo tengo un desorden, ¿ya? Ahora, este desorden se da ¿por qué? Porque generalmente encontramos un estímulo, ¿ya? Ese estímulo, interno o externo, ¿ah? Va a ser procesado, escúchame bien, ¿eh? Va a ser procesado, se va a procesar por el sujeto y esto de acá le va a generar, vamos a ponerle acá pues algo comprensible, ¿ya? Sufrimiento, por ejemplo, ¿sí? Él tiene un estímulo y ese estímulo le va a generar pues sufrimiento. A ver, el ejemplo que suelo poner es esto de acá, pues, ¿no? Por ejemplo, esperaste que termine la secundaria, ¿no? Quizás por ahí estás esperando que ya termine el colegio, ¿no? Para declararte a tu mejor amiga de toda la secundaria, ¿no? Para decirle que siempre te gustó y que quieres estar con ella. Pero ella no quiere estar contigo, ¿bien? Y bueno, te dice algo del tipo, pues, no, eh, tengo que dedicarme a mis estudios. Ay, no, las amistades son para siempre, las relaciones son pasajeras. No, no hay que malograr nuestra amistad, te dice, ¿no? Y eso a ti no te gusta, pues, te causa sufrimiento. Ahora, lo que yo te pregunto es, ¿dónde crees que va a operar el psicólogo clínico? ¿Sobre el estímulo o sobre la manera de procesarlo? Repito, ¿dónde crees que va a operar el psicólogo? ¿Sobre el estímulo o sobre la manera de procesarlo? Habla. Ay, bueno. Claro, pues, muy bien, Santos, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, sobre la manera de procesarlo, ¿no? Claro, el pata está atrás, está triste, ¿no? Evidentemente, está sano, profe, no me dijeron que no, nunca más. Tengo 16 años y nunca más voy a encontrar una mujer como ella. Bueno, digamos que pensar de esa manera no es lo más adecuado. Entonces, lo que hace el psicólogo es, a través de su herramienta, que es la palabra, es otro dato importante, ¿eh? Su herramienta, que es la palabra, él va a ejecutar la terapia, pues, ¿no? Sobre esto, sobre la manera de procesarlo. Porque ponte, imagínate que ya tú estés triste, ¿no? Por mucho tiempo ya del tiempo que es de luto, más todavía, ¿no? 6 meses, casi un año ya, triste por una ruptura amorosa, flaca, pues, ¿no? Porque él te dijo que sí, que tú eras la única, y luego te enteraste, pues, que tenía familia, ¿no? Que tenía hija todavía encima. Entonces te dolió. ¿Y cómo te dolió? Estás ahí pues mucho tiempo triste. Entonces, evidentemente, el psicólogo no va a retroceder el tiempo. El psicólogo no va a hacer que, no, digamos, él ya deje de tener esa familia. O el psicólogo no va a revivir a tu mascota. O el psicólogo no va a hacer que la flaca al final te diga sí te quiero. No, lo que el psicólogo va a hacer es que tú ese estímulo lo interpretes de otra manera. Dejes de creer, dejes de tener esas creencias que te van a llevar al sufrimiento. Pues. Por ejemplo, la creencia de que nunca más vas a encontrar una chica a la cual querer. Ya, por ejemplo, ¿no? Eso, desde una perspectiva, digamos, racional, es poco lógico, por no decir otra palabra. ¿Sí? Poco lógico. Entonces, bueno, funciona de este modo. ¿Bien? Profe, sufrimiento afecta a tu ego que te digan no. En este caso, claro, es que justamente, justamente que te vea, para empezar, ego es un término que no se debe utilizar así a la ligera, ¿bien? Que afecta tu imagen personal, por ejemplo, tu autoestima, dirías, ¿ya? Afecta tu autoestima que te digan que no. Justamente, ¿no? El verse con la afectima, con la autoestima afectada puede llevar al sufrimiento, justamente, ¿no? ¿Bien? Aquí hay que tener los conceptos claros. Ego no es un concepto psicológico que se puede utilizar de manera aislada, salvo en cierta parte de la teoría freudiana, como la estructura de la personalidad, pero eso no creo que lo estés utilizando de esa manera. El término correcto sería autoestima en este caso, ¿bien? O egocentrismo o egolatría, pero sería autoestima sobre todo. Una persona, entre comillas, más estable puede superar solo acontecimientos fuertes. Sí, sí, pero es como decirte que una persona más saludable puede superar acontecimientos físicos también
fuertes por su parte, ¿no? O sea, sí, hay personas que son, pucha, que han resistido un balazo, ¿no? Y se han curado solitos del balazo, ¿ah? Pero no todos, ¿no? Y tampoco, bueno, o sea, si puedes hacerlo con ayuda, mejor, ¿no? O sea, lo malo es que no se piensa en la salud psicológica, en la salud mental, como la salud física, ¿bien? No se piensa igual, o sea, ¿qué es lo que pasa con esto de acá? Mira, sucede que las personas, cuando tienen un problema de salud física, corriendo van al médico, ¿cierto? O sea, sería bastante tonto, ¿bien? Por ejemplo, que tú tengas una dolencia, por ejemplo, ¿no? Te cae, qué sé yo, pues, no sé, una esquirla, no sé, ya te atropella el carro, te parte la pierna, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Lo publicas en tu Facebook en ese momento, en tu Instagram, estás con la pierna rota, y miren chicos, no, miren, estoy con la pierna rota, ¿no? Así. No, buscas atención médica urgente, lloras, chillas, clamas por tu vida, ¿no? Para que venga el médico y te atienda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque te duele y es sufrimiento. Pero no es lo mismo con el dolor psicológico con el dolor mental. Algunos hacen del dolor psicológico un aspecto de su personalidad. Es más, un aspecto del cual depende su personalidad. Yo soy diferente al resto porque sufro. Y no quiero dejar de sufrir porque si dejo de sufrir, me quitas parte de mi personalidad. Algunos dicen, no, miren, no, estoy así, ¿no? Pero no, o sea, es como estar cortado, ¿no? Es como que te haya roto el vaso de la licuadora y te haya hecho una herida. O si tienes una herida, anda, cúratela, ¿no? ¿O qué haces tomándole foto y publicando? No, pues no tiene sentido, ¿cierto? Ya, pero no se ve así, pues, ¿no? Bien. Ok, Carlitos, sí, no nos debíamos del tema, papi. Muchas gracias por tu recomendación. Bien, lo voy a dejar ahí como un guiño nada más. El dolor es mental, me dice Carlos. El dolor físico y psicológico se procesan en centros encefálicos. O sea, al final de cuentas, hay una base física sobre la cual se procesa el dolor físico. Eso es más, digamos, desde el punto de vista de la neurobiología, ¿no? O sea, no es que solamente, digamos, pensando, ¿no? Puedes anular el dolor. Bueno, salvo casos excepcionales, ¿ya? Carlos, hubo el ejemplo de un monje budista que en una protesta se echó gasolina y se prendió fuego. Nunca dijo nada, no movió ni un músculo, se quedó quieto, quietecito. Pero mira, es un monje budista de 60 años que lleva probablemente desde que nació entrenando el cuerpo, entrenando la mente. Y tú ni yo tenemos esa capacidad. ¿Podemos desarrollarla? Quizás, quizás. Pero si no, creo que hay herramientas, ¿no? Y una de ellas es asistir al psicólogo. ¿Bien? El comportamiento, sí, también, Pedro. Sí, también, también. Sí. Bien, chicos, entonces ya, vamos. Nos hemos perdido demasiado, nos hemos perdido demasiado. Bien, vamos pues a explicar ahora sí lo que es la psicología organizacional, ¿ya? Psicología organizacional. Mira, chiquito, chiquita, esto de acá es el psicólogo de empresas, vamos a llamarle así, ¿ya? El psicólogo organizacional es el llamado psicólogo de empresas. También le llaman así psicólogo industrial. A ver, profesor, ¿cuáles son sus funciones? Para empezar, su principal función es establecer el perfil que le permita realizar la selección de personal. Bien, selección de personal. Bien, chicos, a ver. Y también resolver conflictos al interior de la empresa. O sea, profe, contratar gente, sí. ¿Trabaja en el área de recursos humanos? Sí, sí, estaría bien que me digas eso. Resolver conflictos. O sea, mira, no todos, bien, claro, recursos humanos, muy bien, Elizabeth, bien. No todos los perfiles en una empresa tienen el mismo perfil psicológico, ¿ah? O sea, mira, una vez me dijo esto un psicólogo organizacional, no todos necesitan liderazgo, por si acaso. O sea, yo no necesito liderazgo, me dijo, así, de frío, como se dice, ¿ah? Yo no necesito liderazgo cuando son los últimos empleados, ¿ah? Me dice, ¿tú qué crees que yo contrato para gente que va a estar en la última base de la cadena? Yo más busco que sea un poquito irresponsable, porque el que es irresponsable, un poquito nomás, ¿ah? Siempre llega tarde y más bien se siente agradecido de que no lo voten. ¿Tú crees que ese que llega tarde, 5 o 10 minutos todos los días, palteado, ¿no? Según él, que no lo ven, ¿tú crees que se va a pedir aumento? No va a pedir aumento.
¿Tú crees que necesito que él sea líder? No, porque si es líder, se organiza con los otros y pide aumento en bloque. Así funciona la vida. Así funciona la vida, Pedrito. Yo tendría pues justamente 18, 19 años. Y me lo dijo así de frío. El perfil depende del puesto. Ahora, si es gerente general, eso es otra cosa. Pues no es el gerente general, tiene que tener la capacidad, disculpen la palabra, ¿no? Pero tiene que tener la capacidad de carajear en el momento adecuado, pues, ¿no? O si es gerente comercial, ese tiene que vender piedras en el desierto. ¿Bien? Claro que sí. Es muy importante. Bien, bien, bien. Ahora, chicos, vámonos a dónde. ¿Ya? A ver. Primero, respiramos. Es bastante información, ¿sí? Quédense solamente con lo que en la diapositiva se puede apreciar. Bien, respiramos. Porque vamos a pasar a otra parte. ¿Ya? Respiremos. Tranquilicémonos. Ya. Reinicio del chat. Bien. Ya acabó esa parte del tema. Ahora vamos a comenzar, chicos, otra parte del tema. ¿Ya? Esto es sumamente importante. ¿Ya? Otra partecita del tema. Vamos a hablar al respecto de las escuelas psicológicas. O sea, ¿qué teorías psicológicas existen? Bien, desde el inicio de la psicología como ciencia hasta el día de hoy. ¿Ya? Vamos poquito a poquito. Bien. Para empezar, lo que ustedes se van a aprender, y les digo, ¿no? Esta de acá es la mejor forma de estudiar este tema. ¿Ya? Se me aprenden el título, el nombre y lo que está en azulito. ¿Eh? Lo que está en azulito. Eso es lo que sí o sí deben saber. Ya, complementario lo otro. ¿Ya? Complementario lo otro. Ya, profe. A ver, para empezar, surge la primera escuela psicológica conocida con el nombre de estructuralismo, de la mano de Wilhelm Wundt. Él va a ser el que saque a la psicología del campo de la filosofía, porque sí, inicialmente la psicología era una rama de la filosofía, y la va a transformar en una ciencia independiente, ¿ya? Eso, evidentemente, lo logra en el año que tú ves acá, 1879, ¿en donde? En la Universidad de Leipzig, Alemania. Oye, si es ciencia, se hace experimentación. ¿Y los experimentos dónde se hacen regularmente? A ver, ¿dónde se hacen regularmente los experimentos? Vamos, digan ustedes, para que se les quede. ¿Dónde se hace regularmente un experimento, no? Sobre todo si es en una universidad, pues. Sobre todo en una universidad. Hablen, hablen, hablen. Como bien, laboratorio, pues excelente, claro que sí. Entonces, profe, Wilhelm Wundt es el primero en crear un laboratorio de psicología. Excelente, jovencitos, claro que sí. Es el primero en crear un laboratorio de psicología. Muy bien, buena respuesta. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, profe, ¿qué es lo que tendríamos que saber aparte de que funda la psicología como ciencia y pues el primer laboratorio lo crea él? Bueno, vamos a ver Selmis, Julio, Pablo, Chantal, Natalie, Wanda, chicos acá presentes. Vamos a ver que su objeto de estudio, ¿sí?, va a ser la conciencia humana. Y específicamente es su discípulo de Wundt, Edward Titchener, el que va a estudiar los componentes más simples o los átomos de la conciencia humana. O sea, profe, ¿por qué se le llama estructuralismo? Porque se quiere investigar cuál es la estructura de la conciencia. ¿Sí? Repito, ¿ya? ¿Bien? ¿Cuál es la estructura de la conciencia? Eso es lo que quieren estudiar Wilhelm Wundt y Edward Titchener. Bien, chicos, eso es importantísimo. Ahora, vamos. Bueno, acá te dejo, ¿no?, una foto para que veas, ¿no?, del primer laboratorio. Ahí te dejo una foto para que tú luego lo veas con calma. Ya. Vamos a hablar de otra doctrina, que en este caso es el llamado funcionalismo de William James. ¿Qué es lo que dice el funcionalismo, profesor? Bien. El funcionalismo va a afirmar que cualquier parte que nosotros tengamos en nuestro cuerpo, incluso en nuestra psique, va a cumplir una función adaptativa. Entonces, justamente la conciencia, que tantos recursos demanda en el cuerpo, porque sí, para que exista la conciencia, o sea, se consume mucha energía, en realidad el cerebro gasta mucha energía. La función de esa conciencia es precisamente adaptarnos a nuestro entorno, sobrevivir en nuestro ambiente. Si el ser humano se ha especializado en algo, se ha especializado pues justamente en el uso de su inteligencia. O sea, si te das cuenta, ¿no? Las aves para sobrevivir, ¿qué hacen? Vuelan, profe. Los elefantes para sobrevivir, ¿qué hacen? Son grandes, profe. Ya, los humanos para sobrevivir, ¿qué hacen? Utilizan su inteligencia, profe.
Ya, pues, eso es lo que propone William James. Evidentemente está influenciado, ¿bien? Está influenciado, ¿por quién? Por Darwin. Pues. Ahí están, directamente. A ver, me lo pusieron en el chat. Darwin, ¿no? Boone tenía ideas muy retrógradas. Bueno, ¿desde qué perspectiva? ¿No? Eso se llama, bueno, depende, ¿no? Bien. Claro. Eso dicen, pues, por ejemplo, los conductistas dicen eso, ¿no? Bien. Claro. Si uno le cree a los conductistas, bueno, puede, pero oye, mira, es un gran logro, ¿no? Haber creado una ciencia, loco. No cualquiera crea una ciencia, ¿no? Bien. Bueno. Ok, profesor. Después, William James es darwinista. Ahora, me interesa justamente acá el psicoanálisis de Freud. Ha venido una pregunta en el examen de admisión de San Marcos sobre el psicoanálisis de Freud. ¿Qué fue lo que aportó Freud, profesor? Freud aportó el descubrimiento de algo más allá que la conciencia, que es una región inaccesible a nosotros, inaccesible a nuestra razón, conocida con el nombre de inconsciente. Esta región guarda nuestros aspectos más primitivos, aquella parte animalesca que todos tenemos, los impulsos sexuales, por ejemplo, la pulsión erótica que le llaman, el eros, y los impulsos violentos, la pulsión de muerte, el tánatos. ¿Sí? Ok, profesor. ¿Qué método va a utilizar Sigmund Freud? Va a utilizar el método de la asociación libre. Tú te echas en el diván y comienzas a botar los conceptos, ¿no? Una y otra y otra y otra y otra cosa, ¿no? Comienzas a hablar, hoy sí, ¿qué tal? Hoy día tuve clases, ¿no? Por ejemplo, primera clase con un salón de chicos de la tarde, ¿no? Entonces, pues estuvimos hablando y plum, 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 luego me fui a hacer mis compras para la semana, bla, bla, y luego termino hablando de otra cosa, ¿ya? ¿Cómo yo conecto los conceptos? Eso analiza el psicoanálisis, ¿ya? O el enfoque psicoanalítico, la escuela psicoanalítica. Recuerda, Freud, padre del psicoanálisis. Hasta en memes lo hemos visto, ¿bien? Hasta en memes aparece Freud. ¿Por qué? Porque él creía que todo gira en torno pues a impulsos sexuales, ¿no? Pues él dicen que pues todo lo es sexo precisamente. Y curiosamente él afirma incluso que desde que nosotros estamos en este mundo, o sea, desde la infancia más primigenia, ya tenemos ese impulso en nosotros, que está ahí, manifestándose de múltiples maneras. Va a llegar un punto, te dice, en el sujeto, y acá para que contestes la pregunta del examen, que dicho sea el examen queda de tarea, lo voy a revisar, queda de tarea. Yo tengo un Excel, ahí me genera un Excel y veo cada uno quién ha respondido, quién no. Lo haces, por favor. Digo, complejo de Edipo y complejo de Electra. El complejo de Edipo es aquel por el cual el niño, ¿bien?, se enamora, dice, inicialmente de la madre y la niña del padre o la figura paterna más cercana. Claro, justamente, ¿no? Se enamora del padre, la niña, o de la figura paterna, y el chico, pues, de la figura materna más cercana. Sea quien sea, ¿no? Que lo haya criado. Entonces, esto se supera, ¿no? Y para la adolescencia o para la adultez, claro, evidentemente Edipo Rey, ¿no? Claro. Bien. Para la adolescencia y la adultez, la persona tiende a buscar, dice Freud, una persona que sea semejante, una persona que sea similar, ¿bien?, a su padre o a su madre. ¿Ok? Eso dice Freud, eso no dice el profesor Muñante, ¿eh? No me vaya a querer acusar o a funar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo alguna vez he tenido algunas conversaciones pues con mis amigas, ¿no? Y bueno, a veces, ¿no?, a veces te confiesan, ¿no? Te dicen, ay, mira, no sé por qué ya, pero me gustan los chicos que me traten fuerte, ¿no? Que me traten rudo, ¿no? Que sean así bien, ya, ok. ¿Cómo te trataba tu papá? Ay, Pedro, ya vas a comenzar. Pero cuéntame, pues, Flac, ¿cómo te trataba tu papá, no? Ay, no, también así. Ah, mira. Curiosamente hay una doctrina, ¿no?, psicoanalítica que dice eso, pues, ¿no? Pues mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Bien. Ahora, la reflexología es una corriente, bien, justamente lo que dice Elizabeth, ¿no? Es una corriente que estudiaba justamente los reflejos, como bien lo dice el nombre, propuesta por Ivancito Pavlov. Mira, esto de acá yo lo voy a explicar en una clase entera. A Pavlov yo lo explico así media hora por lo menos, ¿no? Luego Skinner media hora, sí. Pero lo que te voy a decir ahorita es que Pavlov no pertenece a la escuela del conductismo. Influye al conductismo, ¿ya? Influye al conductismo. Quizás en algunos libros vas a encontrar, no,
Pablo, profe, acá está mi libro. Pero para San Marcos es una escuela aparte de la reflexología. Él estaba estudiando los reflejos de los perritos, ¿ya? Ya luego te voy a explicar cómo funciona todo eso. Pero influye el conductismo, eso sí. Ahora, el conductismo, profesor, ¿qué cosa es? Es una corriente fundada por John Watson, la cual afirma lo siguiente. Afirma que yo, la conciencia, discúlpame, pero no la puedo ver. A ver, ¿dónde está la conciencia para verla? A ver, tráeme la conciencia, yo la quiero ver. No, pero se puede deducir que bueno, tenemos, no, no, no. Yo solamente voy a estudiar aquello que se puede observar, aquello que yo puedo directamente medir. Aquello que puedo medir es la conducta, pues. Lo que se ve de los sujetos es la conducta. Entonces, para Watson, los procesos mentales no se estudian. ¿Eh? Para Watson, los procesos mentales no se estudian, solamente se estudia la conducta. ¿Te das cuenta? Y esto ya es su perspectiva de él, pues, muy personal, ¿ya? Y de Watson surge un seguidor, en este caso, pues, Skinner, ¿ya? Va a haber otro, no va a haber otro. Y también dice, pues, mira, si ni la conciencia podemos estudiarla, imagínate peor aún, pues, el inconsciente, ¿no? Nada, el inconsciente, eso es magia negra, eso es chamanería, ¿no? Eso no es científico, dirá, pues, Watson. Solamente hay que estudiar la conducta observable. Cine a Boone, el viejo Boone le hacía caso, ¿no? Diciendo que no, la conciencia ya, eso no. Imagínate pues a Freud con su inconsciente, ¿no? Bueno, así es Watson, ¿bien? Ahora, la escuela de la Gestalt se va a encargar de qué, chiquitos? Se va a encargar de la percepción, ¿bien? De todas maneras, les voy a subir la diapo con toda la teoría que ustedes ven acá. Yo les he explicado lo primordial, lo principal. Lo primordial, lo principal ya está hecho, ya determinado. Pero siempre hay un alumno curioso, bien estudioso, que quiere un poquito más de información. Para ellos, yo les voy a subir, pues, la teoría. Bien, entonces, me resuelven el examen, por favor, chicos. Bien, me resuelven el examen, ¿sí? Bien, ya la próxima semana vamos a ver cuánto es que han sacado. Entonces, hemos llegado, chicos, al final de la... Claro, el ejemplo de la carne de campana y de la perra, eso es de Pavlov, pues, ¿no? Justamente de Pavlov, ¿bien? Y justamente Watson aplica, te cuento, Elizabeth, esos conocimientos, ¿a dónde? A los seres humanos. Ya en la clase número 6, si mal no recuerdo, te voy a explicar cómo es que Watson hace experimentación con seres humanos. ¿Ah? De frío agarra un bebito, ¿no? Y comienza a hacer experimentos conductuales con él. Pero eso lo veremos en su momento determinado. Un gusto haberlos conocido. He llegado al final de la clase. El examen queda de tarea. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta pronto.